desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Tomo 3 de la vida de Jesucristo y su Madre Santísima. Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Continuamos en este episodio con el capítulo 8, Jesús en Betulia. La mayoría de los que sanó Jesús aquí fueron al bautismo de Juan y siguieron más tarde a Jesús como discípulos. Betulia es aquella ciudad en cuya defensa Judith mató a Holofernes. Está situada al mediodía, al oriente de Séforis, sobre una altura, desde donde se abarca una gran extensión. No hay mucha distancia de aquí al castillo de Magdala, donde moraba María Magdalena en todo su esplendor. En Betulia hay un castillo y hay abundantes pozos de agua. Jesús y sus acompañantes tomaron albergue a la entrada de la ciudad y las santas mujeres volvieron a reunirse aquí. He oído que María le decía a Jesús que no enseñara allí, pues estaba muy temerosa de que se levantara un tumulto. Jesús le respondió que ya lo sabía y que debía cumplir su misión. María preguntó: ¿no debemos ir ahora al bautismo de Juan? Jesús contestó con cierta seriedad: ¿por qué hemos de ir ahora al bautismo de Juan? ¿Es acaso necesario? Aún tengo que caminar y juntar discípulos. Ya diré cuando sea necesario ir al bautismo de Juan. María calló, como en las bodas de Caná. Por mi parte, solo después de Pentecostés, vi a las mujeres ser bautizadas en el estanque de Beseda. Estas santas mujeres entraron en la ciudad de Betulia y Jesús enseñó en la sinagoga el sábado. Se había reunido mucha gente de los alrededores para oír su explicación. También aquí he visto a muchos poseídos de demonios y otros fatuos en los caminos, delante de la ciudad y en algunas calles por donde pasaba Jesús. Se callaban en su presencia, estaban sosegados y Jesús los libraba de su mal. La gente exclamaba: «Este hombre debe tener una fuerza prodigiosa, como los antiguos profetas, porque estos furiosos se aquietan en su presencia». Estos se sentían aliviados, aunque directamente no los hubiese tocado ni hablado, y se acercaron al albergue para darle las gracias. Jesús enseñó, exhortó con severas palabras y les dijo que fueran al bautismo de Juan. La gente de Betulia mostraba aprecio a Jesús y no permitió que siguiera viviendo fuera de la ciudad. Se disputaban el honor de albergarlo en sus casas, y los que no lo consiguieron quisieron por lo menos hospedar a algunos de los 5 discípulos que lo acompañaban. Estos no quisieron abandonar a Jesús. Entonces el Salvador dijo a los invitantes que él iría a las diversas casas que le ofrecían. Este amor y entusiasmo por Jesús no estaba con todo exento de interés, y Jesús no dejó de hacérselo notar durante las enseñanzas en la sinagoga. Tenían la intención no confesada, con las atenciones al nuevo profeta, la fama que habían perdido por su comercio y su mezcla con paganos y gentiles. No había, pues, en ellos verdadero amor a la verdad. Cuando Jesús se retiró de Betulia, lo vi predicando en un valle cercano bajo los árboles. Le habían seguido los 5 discípulos y unas 20 personas en total. Las santas mujeres habían partido rumbo a Nazaret. Jesús abandonó a Betulia porque le urgían demasiado allí. Habían reunido a muchos posesos y enfermos de los alrededores y él no quería aún ejercer su poder de sanar tan públicamente. Cuando se alejó, quedaba el mar de Galilea a sus espaldas. El lugar desde donde hablaba era un sitio destinado desde mucho atrás para la enseñanza ejercida por los profetas a los esenios. Estaba cubierto
de menudo pasto verde y tenía gradas para sentarse y oír más descansadamente. Alrededor de Jesús había entonces unas 30 personas. Por la tarde lo he visto con sus acompañantes en las cercanías de Nazaret, como a una hora de una pequeña población con una sinagoga, donde había estado antes de partir para Séforis. Lo recibieron amigablemente y lo llevaron a una casa con patio antiguo. Le lavaron allí los pies a él y a sus acompañantes. Les quitaron sus mantos y los limpiaron del polvo, golpeándolos y cepillándolos, mientras le preparaban comida. Jesús enseñó en la sinagoga, mientras las santas mujeres llegaban a Nazaret. Capítulo 9. Jesús en Quedes y Jezreel. Pasados algunos días, Jesús se encaminó 2 millas más lejos, a la ciudad de levitas, Quedes o Quisión. Le seguían unos 7 poseídos del demonio, los cuales, en voz más alta aún que los de Séforis, iban proclamando su misión y su historia. De la ciudad salieron a su encuentro sacerdotes, ancianos y jóvenes con vestimentas blancas y largas. Algunos de los discípulos le habían precedido anunciando su llegada. Jesús no sanó ni libró a los posesos aquí, y los sacerdotes los encerraron en un local para que no molestaran. Sanó y libró a estos infelices recién después de su bautismo. Los recibieron muy bien y le sirvieron, pero cuando quiso enseñar le preguntaron qué misión llevaba y con qué autoridad, dado que era solo conocido por hijo de María y de José. Él respondió diciendo en términos generales: ¿quién le enviaba? ¿Quién? Era él a quien enviaba, y que en el bautismo sabrían mejor quién le enviaba. Enseñó largo tiempo acerca del bautismo de Juan, sobre una colina en medio de la población, donde había como un tebez, un lugar dispuesto cubierto con una techumbre de juncos y ramas. De aquí pasó Jesús al lugar llamado de los pastores, donde más tarde, después de la segunda Pascua, sanó a un leproso y enseñó en diversos lugares de los contornos. El día del sábado llegó con sus acompañantes a Jezreel, poblado con casitas desparramadas entre jardines, ruinosos edificios y torres derruidas. Cruza por medio un camino principal, llamado el Camino del Rey. Algunos acompañantes le habían precedido y Jesús iba solo con 3 de sus discípulos. En aquel lugar vivían algunos judíos, estrictos observantes de la ley. No eran esenios, sino nazireos. Hacían votos por determinado tiempo y vivían en cierta continencia. Poseían una escuela con varias habitaciones. Los niños vivían en comunidad en uno de estos edificios y las niñas en otro. Los casados solían hacer votos de continencia por algún tiempo, durante el cual los hombres residían en las casas de los niños y las mujeres en las de las niñas. Todos vestían de blanco o de gris. El jefe vestía túnica larga de color gris, el ruedo con dibujos de frutas blancas y borlas, y llevaba un ancho cinturón gris con letras blancas. En un brazo tenía una cinta de una materia tejida bastante gruesa, gris y blanca, semejante a una servilleta doblada. Pendía de ella una punta terminada en flecos. Usaba también un manto corto alrededor del cuello, como el del jefe de los esenios arcos, de color gris, y en vez de estar abierto por delante, lo estaba por detrás. Sobre el pecho tenía un escudo brillante, cerrado por la espalda con cuerdecitas. Sobre los hombros llevaba unos retazos de tela. Todos usaban turbante de un color oscuro brillante. En la frente tenía letras y en la coronilla de la cabeza se juntaban 3 bandas formando un botón semejante a la manzana. Los bordes del turbante eran blancos y grises. Los hombres llevaban barba larga y cabellera sin cortar. Me recordaban a los apóstoles, entre los cuales creía hallar semejanza,
pero especialmente me recordaban a Pablo, que tenía los cabellos y los vestidos como estos cuando perseguía a los cristianos. Más tarde he visto a Pablo entre ellos, porque era nazireo. Se dejaban crecer el cabello hasta cumplir con el voto. Luego se lo cortaban y los ofrecían quemándolos en el fuego. Ofrecían también palomas. Uno podía entrar haciendo parte del voto de otro. Jesús celebró el sábado en medio de ellos. Jezrael está separada de Nazaret por medio de una montaña. En las cercanías hay un pozo, donde estuvo un tiempo Saúl con su ejército. Jesús enseñó el sábado sobre el bautismo de Juan. Les dijo, entre otras cosas, que la piedad era cosa muy buena, pero que la exageración ofrecía algún peligro, que los caminos de la salvación eran diversos, que el apartamiento de los demás puede degenerar en sectas, que fácilmente se mira con orgullo y propia complacencia a los demás hermanos y a los pobres no, los cuales, sin embargo, debían ser ayudados y llevados por los más fuertes. Esta enseñanza aquí era muy oportuna, porque en los contornos vivían gentes mezcladas con los gentiles, sin guía ni consejeros, porque los nazireos se apartaban de ellos. Jesús visitó a estos pobres de los alrededores y los exhortó a ir al bautismo de Juan. Estuvo al día siguiente en una comida de nazireos. Hablaron de la circuncisión relacionándola con el bautismo. Aquí oí por primera vez a Jesús tratar de la circuncisión. Me es imposible reproducir sus palabras. Dijo más o menos que el precepto de la circuncisión tenía un fundamento que había de cesar muy en breve, es decir, cuando el pueblo no estuviese ya unido tan carnalmente a la descendencia de Abraham, sino que renaciese por el bautismo del Espíritu Santo a una vida espiritual. De entre estos nazireos se han hecho muchos cristianos, pero en general se atenían tanto al judaísmo que muchos pretendían mezclar el cristianismo con el judaísmo, y así cayeron en la herejía y el error. Capítulo 10. Jesús entre los publicanos. Cuando Jesús se despidió de Jezreel, se encaminó hacia el oriente, bordeó la montaña que está entre Jezreel y Nazaret, y a 2 horas de Jezreel permaneció en un pequeño grupo de casas, a ambos lados del camino real. Vivían aquí muchos publicanos y otros judíos pobres algo más apartados del camino. El camino que pasaba entre las viviendas estaba guardado con rejas y cerrado a la entrada y a la salida. Había ricos publicanos que tenían bajo sus órdenes otras estaciones de pago, que a su vez subalquilaban estos puestos a otros. Uno de estos publicanos subordinados era Mateo, que tenía su puesto en otro lugar. Aquí había vivido aquella María, hija de una hermana de Isabel, que después de enviudar pasó a Nazaret, luego a Cafarnaúm, y más tarde estuvo presente a la muerte de María Santísima. Por aquí pasaba el camino real que se dirigía a Siria, Arabia, Sidón, hacia Egipto. Conducían por este camino sobre camellos y asnos, grandes fardos de seda blanca, enaces como lino, telas blancas y de color, alfombras gruesas y entretejidas y muchas especias y hierbas. Cuando los camellos llegaban con sus cargas, eran detenidos, encerrados y obligados a mostrar sus mercaderías. Los pasajeros debían pagar allí derechos en mercadería o dinero. Las monedas eran piezas triangulares o cuadradas amarillas, blancas o rojizas, con una figura grabada a un lado en bajo relieve y al otro en alto relieve. Vi otras clases de monedas con torres o una virgen o un niño dentro de una canoa. Aquellas monedas delgadas que traían los Reyes Magos y ofrecieron en el pesebre, volví a verlas entre algunos extranjeros
que acudían al bautismo de Juan. Estos publicanos estaban entendidos entre sí, y cuando uno de ellos lograba trampear en dinero o especias a los viajantes, se repartían las ganancias. Eran ricos y vivían cómodamente. Las casas estaban adornadas y provistas de patios, jardines y muros en torno. Me recordaban las granjas de nuestros grandes campesinos. Sus moradores vivían apartados de los demás. Tenían una escuela y un maestro. Jesús fue recibido bien por ellos. Llegaron algunas mujeres, entre ellas la de Pedro, creo. Una habló con Jesús y se retiraron de allí. Quizás venían de Nazaret y traían algún mensaje de María para Jesús. Jesús estaba ya con uno, ya con otro de los publicanos y enseñaba en la escuela. Les enrostró que algunas veces extorsionaban a los viajeros sacándole más de lo debido en justicia. Ellos se mostraron avergonzados, sin explicarse cómo podía saberlo él. A pesar de todo, recibieron sus enseñanzas mejor que otros y se mostraron muy humillados en su presencia. Los exhortó a ir al bautismo de Juan. Capítulo 11. Jesús en Kislot Tabor. Jesús abandonó el lugar de los publicanos después de haber enseñado toda la noche. Muchos de ellos querían hacerle regalos, pero él no aceptó sus dones. Algunos lo siguieron con el propósito de ir al bautismo de Juan. Jesús llegó a Dotaim, junto a la casa donde estaban aquellos furiosos que había habitado en su primera pasada desde Nazaret. Al pasar cerca empezaron a gritar el nombre de Jesús e intentaron salir. Jesús indicó al guardián que los dejase libres, que él se hacía responsable de las consecuencias. Fueron puestos en libertad, se sosegaron, viéronse librados de su mal y le seguían. Hacia la tarde llegó Jesús a Kislot, población junto al monte Tabor. Vivían allí muchos fariseos, los cuales se escandalizaron al ver a Jesús en compañía de publicanos, de poseídos de demonios y de toda clase de gente baja. Jesús entró en la escuela de la ciudad y enseñó sobre el bautismo de Juan. A sus acompañantes les declaró que pensasen bien antes de seguirle, si podían hacerlo, pues su camino y modo de vida no era por cierto cómodo ni agradable. Les contó algunos ejemplos de constructores. Si uno quisiera edificarse casa, debían pensar si el dueño del campo lo permitía, que antes se amigase e hiciese penitencia, y si uno quería edificarse una torre, debía primero calcular su gasto. Dijo otras cosas que agradaron poco a los fariseos. No les escuchaban, sino que más bien le acechaban. Luego los he visto tratar entre ellos que le darían una comida para espiar sus palabras y expresiones. En efecto, le prepararon una gran cena en un local abierto. Había allí 3 mesas juntas y a derecha e izquierda lámparas encendidas. En la mesa del medio estaba Jesús con algunos de los suyos y los fariseos. El centro de la sala tenía la techumbre abierta. En las mesas de los lados estaban otros acompañantes de Jesús. Debía haber en esta ciudad la antigua costumbre de que cuando alguien preparaba un banquete para un extranjero, eran invitados también los pobres, de los cuales había muchos en la ciudad olvidados, puesto que cuando Jesús se puso a la mesa, preguntó enseguida a los fariseos dónde estaban los pobres que tenían derecho de participar. Los fariseos se mostraron confusos y dijeron que esto ya hacía mucho tiempo que no se observaba. Entonces mandó Jesús a sus discípulos, Arastaria, Cocharia, hijos de Maraja, y a Colaya, hijo de la viuda Ceba, que fuesen a buscar a los pobres de la ciudad. Esto causó gran escándalo entre los fariseos y admiración en la ciudad. Muchos de estos pobres estaban ya durmiendo. He visto a los mensajeros
despertar a estos pobres en sus covachas, y he visto muchos cuadros de alegría entre ellos, que acudieron al llamado. Jesús y sus discípulos los recibían y les servían, mientras les impartía hermosas enseñanzas. Los fariseos estaban muy contrariados, pero nada podían hacer por el momento, pues Jesús tenía la razón y el pueblo se alegraba de ello. Había un gran movimiento en toda la ciudad por esta novedad. Cuando estos pobres hubieron comido, se llevaron todavía algo consigo para los que habían quedado en sus casas. Jesús había bendecido esos alimentos y después de haber rezado con ellos, los exhortó a ir al bautismo de Juan. Capítulo 12. Jesús en el lugar de los pastores, llamado Quinqui. Jesús transitaba por la noche entre los valles. Lo veía hablar de vez en cuando con sus acompañantes. Otras veces rezagarse, ponerse de rodillas y rezar, y alcanzar a sus discípulos. La tarde del día siguiente, he visto a Jesús llegar al lugar de pastores con casas desparramadas. Había allí una escuela, aunque no tenían sacerdotes. Estos solían acudir de otro lugar muy distante. La escuela estaba cerrada. Jesús reunió a los pastores en la sala de una posada y les enseñó. Cuando estaba cercana la fiesta del sábado, concurrieron por la tarde sacerdotes y fariseos, algunos procedentes de Nazaret. Jesús habló sobre el bautismo de Juan y la proximidad del Mesías. Los fariseos se mostraban contrarios a Jesús, referíanse a su humilde origen y trataban de desprestigiarlo. Jesús pasó allí la noche. El sábado habló en parábolas. Pidió una semilla de mostaza y, habiéndola obtenido, dijo que si tenían fe, siquiera como un grano de mostaza, podrían conseguir echar un peral en el mar. Había allí, en efecto, un gran peral cargado de frutas. Los fariseos se mofaban de estas enseñanzas, que juzgaban pueriles. Jesús explicó mejor sus palabras, pero él olvidado la explicación. También les habló del mayordomo infiel. El pueblo, en cambio, tanto aquí como en los contornos, se maravillaba de Jesús y decía cómo habían oído de sus antepasados que hablaban de los profetas y sus doctrinas, pareciéndoles que éste era como aquellos profetas en su modo de ser y en sus enseñanzas, pero más bondadoso que los antiguos. Este lugar de pastores se llama Quinqui. Desde aquí se veían las montañas de Nazaret. Estaba como a 2 horas de camino. Las casas están desparramadas. Solo en torno de la sinagoga hay un conjunto de viviendas. Jesús se albergó entre gente pobre. La dueña de la casa estaba enferma, hidrópica. Jesús se compadeció de ella, sanándola con solo ponerle la mano sobre la cabeza y el estómago. Se encontró de pronto buena completamente y se puso a servir la mesa. Jesús prohibió hablar de este prodigio hasta su vuelta del bautismo. Ella preguntó por qué no lo habría de contar por todas partes. Jesús le contestó: si hablas de ello, quedarás muda. En efecto, enmudeció hasta la vuelta de Jesús de su bautismo. Faltarían, creo, unos 14 días para su bautismo, porque estando en Betulia o Jezreel, habló de un término de 3 semanas. Jesús enseñó aquí hasta el 3er día. Los fariseos se le mostraban contrarios. Jesús habló de la proximidad de la venida del Mesías y les dijo: vosotros esperáis al Mesías en esplendor mundano, pero él ya ha venido y apareció como pobre. Él traerá la verdad, recogerá más desprecios que alabanzas, pues él ama la justicia. No os dejéis apartar de él, para que no os perdáis como aquellos hijos de Noé que se burlaban de él mientras fabricaba el arca que debía salvarlos del diluvio universal. Luego habló solo para sus discípulos.
no os apartéis de mí como se apartó Lot de Abraham, el cual, buscando los mejores pastos, se alejó hacia Sodoma y Gomorra. No miréis al esplendor del mundo, que será destruido por el fuego del cielo, para que no seáis convertidos en estatuas de sal. Permaneced conmigo en las adversidades, que yo os ayudaré en todas las necesidades. Estas y otras cosas les dijo. Los fariseos se mostraban cada vez más contrariados y decían: ¿qué les puede prometer a ellos si no tiene nada ni él mismo? ¿No eres acaso tú de Nazaret, hijo de María y de José? Jesús les dijo veladamente de quién era hijo él y cómo se sabría en su bautismo. Decíanle los fariseos: ¿cómo puedes tú hablar del Mesías aquí y en todas partes donde enseñas, según nosotros lo hemos averiguado? ¿Crees acaso que nosotros hemos de creer que te despachas por el Mesías? Jesús se contentó en decir: a esta pregunta no queda por ahora respuesta alguna, sino esta: sí, vosotros lo pensáis. Se promovió entonces un tumulto en la sinagoga. Los fariseos apagaron las lámparas y Jesús y los discípulos abandonaron el lugar y se dirigieron de noche por el camino real. Más tarde los he visto descansando bajo un árbol. Al día siguiente por la mañana vi que mucha gente esperaba a Jesús en los caminos. No había estado con él en el sitio anterior. En parte le habían precedido. He visto a Jesús apartarse con ellos del camino y hacia las 3 de la tarde llegar a una pradera donde había algunas chozas de paja habitadas por pastores en ciertos tiempos del año. No he visto mujeres. Los pastores le salieron al encuentro. Seguramente sabían su próxima llegada por los que habían llegado antes. Mientras unos le salieron al encuentro, otros mataron y prepararon aves, hicieron fuego y dispusieron una comida en su honor. Esto sucedía en un vestíbulo abierto de la posada. Adentro estaba el hogar separado del resto de la casa por una pared. Alrededor había asientos con respaldos cubiertos de verde. Llevaron a Jesús adentro, como también a sus acompañantes, que eran unos 20 y otros tantos pastores. Todos se lavaron los pies. Jesús tuvo una fuente aparte. Había pedido algo más de agua y les dijo que no la derramasen. Cuando se dispusieron para la comida, vio Jesús que estaban algo cohibidos y les preguntó qué era lo que les preocupaba y si no faltaban algunos. Le dijeron que estaban afligidos porque tenían a 2 compañeros enfermos de lepra. Dijeron que temían que por tratarse de enfermedad impura, Jesús no quisiera acercarse y por esto ambos se habían escondido. Mandó entonces Jesús a sus discípulos que trajesen a los 2 enfermos. Vinieron estos 2 envueltos de pies a cabeza, en telas de modo que apenas podían andar, acompañado cada uno por 2 compañeros. Jesús los amonestó y les dijo que su lepra no venía de dentro, sino de contagio exterior. Yo tuve entonces el conocimiento de que su lepra provenía no de su maldad y perversidad, sino solo por seducción. Mandó que se lavasen en el agua que le habían servido a él, y al hacerlo así he visto que caían como escamas de sus cuerpos enfermos y solo les quedaban algunas manchas rojas. Ese agua se derramó en un hoyo y se cubrió con tierra. Jesús mandó a esa gente que no dijese nada de lo acontecido hasta que él volviese del bautismo. Luego les habló de Juan y de la proximidad del Mesías. Preguntaron entonces con toda sencillez a quién debían seguir, a Juan o a él. ¿Quién era el más grande? Él les explicó entonces que el más grande era aquel que más humildemente sirviese, aquel que más se humillase en amar. Ese era el más grande. Los exhortó también a ir al bautismo de Juan.
Les habló de las dificultades de su seguimiento y licenció a todos sus acompañantes menos a los 5 discípulos. A los demás los citó en un lugar en el desierto, no lejos de Jericó, me parece en las cercanías de Ofra. Joaquín tuvo en estos lugares un campo de pastoreo. Una parte de esta gente lo abandonó definitivamente, otra parte fue al bautismo de Juan, y el resto se fue antes a su casa para prepararse a ir después al bautismo de Juan. Jesús y los 5 se dirigieron a Nazaret ya muy tarde, a solo 1 hora de camino. No entraron en la ciudad, se acercaron por la puerta que daba al este, donde pasaba el camino que lleva al mar de Galilea. Nazaret tenía 5 puertas. Aquí estaba una de ellas, pequeña, a 1/4 de hora de la ciudad, a una altura empinada, desde la cual pretendieron una vez precipitar a Jesús mismo. Al pie veíanse algunas chozas. Jesús les dijo que buscasen refugio en alguna de esas casitas, mientras él pasaba la noche en otra. Todos recibieron agua para lavarse los pies, un trozo de pan para comer y lugar para descansar. Ana tenía una posesión en las cercanías de Nazaret, mirando al oriente. He visto que los pastores pusieron pan sobre las cenizas para cocerlo al rescoldo. Tenían un pozo de agua, pero no amurallado. Capítulo 13. Jesús con el esenio Eliud, misterios del Antiguo Testamento y la Encarnación. El valle a través del cual anduvo Jesús durante la noche desde Kislot Tabor se llama Aedrón, y el campo de los pastores con la sinagoga donde los fariseos de Nazaret se mofaron tanto de Jesús se llama Quinqui. Las personas a quienes habló Jesús cerca de Nazaret eran esenios, amigos de la Sagrada Familia. Vivían en lugares acondicionados junto a ruinosos muros de la ciudad. Habitaban hombres solteros y pocas mujeres, separadas de ellos. Cultivaban pequeñas huertas. Los hombres vestían largas túnicas blancas y las mujeres llevaban mantos. Habían vivido antes en el valle de Zabulón, junto al castillo de Herodes, pero por amistad a la Sagrada Familia se habían trasladado a estos lugares de Nazaret. El esenio junto al cual se hospedó Jesús se llamaba Eliud, un anciano de larga barba y de aspecto muy venerable. Era viudo y lo atendía una hija. Era hijo de un hermano de Zacarías. Esta gente vivía en retiro. Iba a la sinagoga de Nazaret, tenía amistad con la Sagrada Familia y se le había encomendado el cuidado de la casita de Nazaret en ausencia de María. A la mañana siguiente se fueron los 5 discípulos de Jesús a Nazaret, visitando a sus parientes y a la escuela del lugar. Jesús permaneció entre tanto con Eliud, el esenio. Con este anciano se detuvo orando y conversando familiarmente. Muchos secretos divinos le habían sido revelados a este anciano de extrema sencillez. En la casa de María estaban además de ella 4 mujeres. Su sobrina María Cleofás, la prima de Ana, la del templo, Juana Chuza, parienta de Simeón, María, madre de Juan Marcos, y la viuda Lea. La Verónica ya no estaba aquí, ni la mujer de Pedro, que había visto en el lugar de los publicanos. Por la mañana vi a María con María de Cleofás junto a Jesús. Jesús le dio la mano a María, su madre. Su comportamiento con ella era lleno de amor, aunque parecía serio y callado. María se manifestó muy preocupada por Jesús y le dijo que no convenía ir a Nazaret, pues allí había mucha animosidad en su contra. Los fariseos de Nazaret, que habían estado en Quinqui y le habían oído en la sinagoga, estaban muy enojados contra él y habían predispuesto al pueblo. Jesús dijo a María que iba a dejar a sus acompañantes hasta que fuera al bautismo de Juan y que él solo iría a Nazaret. Dijo varias cosas más, puesto que María volvió en el día 2 o 3 veces junto a su hijo. Le dijo también
que él iría 3 veces a la Pascua a Jerusalén y que en la última sentiría ella gran aflicción. Le reveló otros secretos que he olvidado en este momento. María de Cleofás era una mujer de hermoso porte y atrayente. Habló con Jesús durante la mañana de sus 5 hijos, rogándole los hiciera sus discípulos. Uno de ellos era escribiente, especie de juez de paz, llamado Simón. 2 eran pescadores, Santiago el menor y Judas Tadeo. Estos eran hijos de su primer marido Alfeo, el cual le había dado un hijastro llamado Mateo, de quien se lamentaba mucho por ser un publicano, recaudador de impuestos. De su segundo marido, Sabas, tenía un hijo llamado José Barsabas, pescador. Y por último, tenía otro hijo de su tercer marido, Jonás, pescador. Este niño era Simeón. Jesús la consoló diciéndole que sus hijos vendrían con él. Y acerca de Mateo, que ya había estado con Jesús en el camino de Sidón, le dijo que también vendría y que sería uno de los mejores. María, entretanto, partió de Nazaret hacia su morada en Cafarnaúm, con algunas de sus amigas. Habían llegado de allá algunos criados con asnos para acompañarlas. Llevaron objetos que habían quedado en Nazaret la última vez, mantas y bultos con utensilios. Todo se había acondicionado en canastos de mimbre y cargado en los asnos. La casita de María en Nazaret parecía durante esta ausencia una capilla bien adornada, y el hogar semejaba un altar. Sobre él había un cajoncito y encima de este un florero con siempre vivas. Durante la ausencia de María habitaban en la casa algunos esenios. Durante el día estuvo Jesús en íntima conversación con el anciano Eliud. Este preguntó a Jesús acerca de su misión y él le declaró muchas cosas. Le dijo que era el Mesías y habló de toda la línea de su descendencia, aclarándole el misterio del Arca de la Alianza. Escuché cómo este misterio entró en el Arca de Noé y cómo se perpetuó de generación en generación, como de tiempo en tiempo era sustraído y dado nuevamente. Le explicó que María, con su nacimiento, era el arca misteriosa de la alianza. Eliud consultaba a menudo sus rollos de la Escritura y señalaba trozos de los profetas que Jesús le aclaraba mejor. Preguntó Eliud a Jesús por qué no había aparecido antes, y Jesús le explicó que él no había podido nacer sino de una virgen que hubiera sido concebida del modo que lo hubiesen sido los hombres, a no haber habido la culpa original, y que nadie se había encontrado desde Adán y Eva tan puros para el caso como los esposos Joaquín y Ana. Jesús desarrolló esto y le mostró todos los impedimentos y dificultades que motivaron el retardo de su venida. En esta ocasión entendí muchos misterios que encerraba el Arca de la Alianza. Cuando el arca cayó en manos de los enemigos, los sacerdotes habían ya retirado el misterio de ella, como solían hacerlo en todo peligro. A pesar de esto, era tan santa el arca que los enemigos eran castigados por su profanación, viéndose forzados a devolverla a los israelitas. He visto que una casta a la que había encomendado Moisés de manera especial el cuidado del arca subsistió hasta el rey Herodes. Cuando Jeremías, en la cautividad de Babilonia, escondió el arca, con otras cosas sagradas, en el monte Sinaí, no se la volvió a encontrar, pero el misterio ya no estaba dentro. Más tarde se hizo un arca a semejanza de la primera, pero ya no contenía todo lo que antes había contenido. La vara de Aarón, como parte del misterio, estaba con los esenios en el monte Horeb, y el sacramento de la bendición fue a estar de nuevo dentro. No recuerdo por ministerio de qué sacerdote. En el estanque, después llamado de Beseda, se conservaba el fuego sagrado. Muchas de estas cosas que Jesús revelaba a Eliud, parte yo las veía en imágenes y parte las oía de palabras, pero me es imposible reproducir todo lo que entendí entonces acerca de estos misterios.
Jesús habló con Eliud explicando cómo él tomó carne para hacerse hombre de aquel germen de bendición que Dios había dado a Adán y quitado de éste antes de caer en la culpa. Le dijo que ese germen de bendición debía haber pasado por muchas generaciones para que todo Israel fuera participante de él, y que muchas veces este germen de bendición fue enturbiado y retenido por los pecados de los hombres. He visto estas cosas en la realidad y he visto cómo los patriarcas al morir daban realmente a sus primogénitos esta bendición misteriosa de un modo sacramental, y entendí que el bocado y el sorbo del cáliz que el ángel dio a Abraham cuando le prometió al hijo Isaac era figura del Santísimo Sacramento del altar del Nuevo Testamento, y que esa fuerza recibida por Abraham era en atención a la carne y sangre del futuro Mesías. He visto cómo la línea de descendencia de Jesús recibió este sacramento para cooperar en la encarnación de Cristo, y que Jesús instituyó esa misma carne y sangre, recibida de sus antepasados, en un más alto sacramento y misterio para la unión del hombre con Dios. Terminamos aquí este episodio 3 de la vida pública de Jesús, y os espero el próximo domingo a partir de las 10 de la noche, hora española, que es cuando estoy subiendo este podcast. Y continuaremos con conversaciones de Jesús con Eliud, Jesús en Nazaret, en Betania, etc. Espero que os esté gustando esta narración. Si te ha llegado este episodio por casualidad, te dejo al final del vídeo el podcast para que lo puedas escuchar desde el primer episodio. Lo estoy subiendo todos los domingos, que además de estas visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, estoy subiendo alternadamente de lunes a sábado Imitación de Cristo, Imitación de María, de Tomás de Kempis. Si no estás suscrito o suscrita al canal, me gustaría que te suscribieras, activaras la campanita con las notificaciones, vieras mi contenido y me hicieras algún comentario. Dentro de la descripción de los vídeos tenéis también mi página de Facebook, por si se queréis poner en contacto conmigo. Si has llegado hasta aquí escuchándome, te doy las gracias. Ya empezamos mañana el mes de julio, que se lo vamos a dedicar a Nuestra Señora del Carmen. Ya os pondré nuevas publicaciones junto con la novena, etc. Que tengáis una bendecida semana.